Durante el desarrollo de la pandemia, desde noviembre del 2019 a nivel mundial, específicamente en marzo del 2020 para México, nos refugiamos en nuestros hogares, protegimos a los más susceptibles de enfermarse, enterramos a muchas amistades y familiares. A partir de las últimas semanas, hemos estado regresando a las calles, más fuertes, más sabios. Sin embargo, no fuimos estáticos. Como sociedad nos fuimos adaptando, tomando responsabilidades y evolucionando en nuestras actividades. Quienes arriesgaron y sacrificaron todo, muchas gracias. A los responsables de la salud, gracias. Aunque muchas otras actividades tuvieron que cesar, otras no debían hacerlo dentro de la cadena de consumo. Esas actividades tuvieron que evolucionar para que esta cadena tomara fuerza y no se rompiera. Esto nos trae hoy a conocer y reconocer a quienes arriesgaron su salud para preservar la economía del país, quienes también fueron importantes. A todas y todos ellos, gracias. La generación 2018-2022 de la Licenciatura de Comercio Internacional, tenemos el honor de traer a ustedes el tercer foro de logística UO. A continuación, presentamos a las autoridades de nuestra casa de estudios. El maestro Carlos Alberto Agüera Castro, rector de la Universidad de Oriente Campus Veracruz. La maestra Ingrid Virgen Cedas, decano académico. Y la maestra Flor Anaí Mejía Lendech, coordinadora del área económico-administrativo. A continuación, los ponentes que nos acompañan el día de hoy son la doctora Celia Fabiola Vázquez García, que es candidata postdoctoral del MIT Center Transportation and Logistics, en curso. Doctora en Ciencias Administrativas desde diciembre de 2016 por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus, Ciudad de México. Maestra en Logística y Cadena de Suministro por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ingeniera Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fabiola cuenta con 14 años de experiencia profesional. Desde 2020 y hasta la fecha es directora de Analíticos y Desarrollo de Clientes en el Palacio de Hierro. También nos acompaña el licenciado Rodrigo Turoni, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, técnico de seguros por la Universidad CASE, diversos cursos en materia aduanera y comercial. Fue gestor de cobranza en Cummins, Argentina. Desde hace 17 años ha coordinado las actividades comerciales en materia de seguros y desde el año 2017 ingresa en Anova Marine Insurance para hacerse cargo de las relaciones comerciales de la campaña con sus agentes y clientes en América Latina. Por último, tenemos al MBA Rolando Hernández López, ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Cursó el Global Training Program para la empresa Tenaris Tamsa, Master in Business Administration por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Gerente comercial en la empresa Platanín, implementando nuevos negocios y desarrollo de productos, dirección de empresa, visión estratégica, operativa, comercial y de innovación. Colaboró en el área de mejora continua de la empresa Tenaris Tamsa, en el área de programación de la producción y contratos. Ponente con el tema Experiencia Emprendedora. Varios foros. En esta tercera edición realizaremos lo que en el anterior se pudo realizar. En una primera ronda realizaremos lo que es un planteamiento y una pregunta, donde cada uno de los ponentes dará respuesta. No se trata de un concurso, sino de que desde su experiencia nos brinden la aclaración o solución a la problemática. Se les dará un tiempo de 5 minutos a cada uno. Ahora bien, en la segunda ronda, la pregunta será contestada en formato de mesa redonda, donde todos los ponentes podrán discutir y llegar a intercambiar ideas libremente durante un periodo de 20 minutos. Al final de cada uno dará una conclusión.
A continuación, los antecedentes. Años antes de iniciar la pandemia, una de las principales preocupaciones en la logística no es la aplicación de la tecnología, sino la aplicación de la tecnología y su seguridad. Sobre todo que esto no genere contratiempos o medidas que perjudiquen la cadena de suministro, creando un procedimiento caro y lento para las empresas que al final repercuten en los precios. Y estamos diciendo que genera una escalada de precios, siendo que las empresas deben ejecutar programas que minimicen el riesgo de filtraciones, tanto de datos que pueden ser vendidos en las redes o que estos mismos sean secuestrados por redes cibernéticas, como de una filtración que afecte las cuentas bancarias de los sujetos involucrados en una cadena de suministro. De hecho, semanas atrás, autoridades desmantelaron una red de hackers que habían estado realizando incursiones donde secuestraron los datos de varias empresas. Olvidamos mencionar al maestro Juan Didier Camacho Leal, quien es un ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Administración de Empresas por la Universidad IU, administrador general en Transportes y Suministro del Pacífico, HARPS, y asociado a Agencia Aduanal, administrar el funcionamiento de las oficinas de Veracruz y Manzanillo, administrar el área de transportes, costos, rutas, contrataciones, mantenimiento, construir el departamento de atención a clientes y responsable del área de comercialización en Grupo Aduanal PRIDA, Agencia Aduanal Manzanillo, Colima, Veracruz, responsable de proveedores para la maquila de Lima Persa, para su comercialización a los Estados Unidos en la empresa integradora de limón calidad Veracruz S.A.D.C.B. Iniciando con la ronda de preguntas, vamos a dar inicio al primer cuestionamiento. Ante la aplicación de medidas de seguridad en empresas productoras, porteadoras, almacenes, agentes aduanales y cada uno de los demás interventores de la cadena logística, y mediante la aplicación de programas gubernamentales para certificarlas, el uso de tecnologías orientadas al cifrado de información apuesta por mantener estas bases de datos seguras, pero en América Latina, ¿estamos preparados para la implementación de ello a través de la llamada blockchain? Iniciamos con la doctora Celia Fabiola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar una vez más compartiendo con ustedes y más en un foro tan importante. Definitivamente en Latinoamérica aún tenemos grandes retos, pero déjenme ir un paso atrás, no específicamente únicamente en lo vinculado con blockchain, sino además en el acceso a tecnologías y el manejo de data, ¿de acuerdo? En el último reporte que presenta Forbes en torno al uso de información por parte de compañías específicamente aduaneras, reporta que el 38% de los directivos entrevistados en ese tema consideran que tienen acceso a tecnología, pero que no están usando adecuadamente la información o que sienten no estarla explotando al máximo. Esto nos deja ver que no solamente se trata de tener la tecnología, sino además de tener los datos para convertirlos posteriormente en información y en consecuencia utilizarlos para la toma de decisiones. Dicho lo anterior, para poder implementar exitosamente una estrategia de blockchain, no solamente estamos pensando en cómo conectar a los diferentes eslabones que participan, sino antes deberíamos estar sentando las bases de 1, ¿qué información necesitamos saber? 2, ¿qué vamos a hacer con esa información y cómo la vamos a transformar en toma de decisiones? Y 3, habilitar los mecanismos tecnológicos de información y, muy importante, de capital humano, es decir, personas que sepan utilizar esas bases de datos, que sepan explotarlas y sobre todo que sepan manejar las diferentes tecnologías para poder tomar decisiones.
En conclusión, en relación con mi comentario, creo que hay un gran camino que andar en términos de blockchain en México y Latinoamérica, pero antes hay que sentar las bases. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el licenciado Rodrigo Turoni. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles. Gracias por la invitación, es un placer participar. Una aclaración ante todo, yo no soy licenciado en comunicación social, no me recibí. Conseguí trabajo mucho antes de lo que esperaba, entonces, bueno, pecados de juventud. Algún día finalizaré, pero bueno, quería comentarles esto. En cuanto a la pregunta, a ver, lo que me suele generar en nuestros países el tema de lo que es el crecimiento de la tecnología o lo que son los avances en la tecnología, siempre me da la misma sensación, ¿no? Como que uno ve, a ver, ANOVA, la empresa para la cual estoy trabajando, es estadounidense, ¿no? Ocupa, digamos, con nuestros aseguradores que están en Europa, ocupamos bastante de los dos mercados, ¿no? Y uno constantemente ve como en estos países que uno los puede denominar centrales, siempre, digamos, todas las innovaciones son consecuencias de la búsqueda de optimizar recursos, optimizar costos, y es como que en nuestros países nos terminamos un poquito acostumbrando a la fuerza, ¿no? Porque nos imponen el cambio. Entonces, bueno, justo como comentaba la señorita Fabi, sí, de golpe nos encontramos con toda esta información, de qué manera la vamos a operar, ¿no? Yo siempre creo que el recurso humano es la principal herramienta que tenemos. Hay mucha gente en varios de nuestros países que están haciendo muchos esfuerzos independientes para poder lograr el uso óptimo de la información, pero creo que debe venir de un poquitito más arriba. Y acá yo creo que empezamos a chocarnos con el principal límite que tenemos regionalmente hablando, ¿no? Yo creo que en estos, no sé, por decir 500 años de historia que tiene nuestro continente occidentalizadamente hablando, siempre ha ocurrido que hay como que varios países que se van turnando para estar un poquito, digamos, a la cabeza, y luego no se sostiene, cae y viene otro, y ha costado muchísimo el hecho de poder generar una integración regional que nos permita poder pasar de, bueno, de ser a quienes se le imponen los cambios a ser quienes los promueven, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir contando con el recurso humano como principal fuente de talento para poder aprovechar toda esta información que se está generando, pero creo que hasta que en tanto no nos podamos organizar, primero en nuestros países y después regionalmente, va a ser muy difícil poder hacer un uso óptimo de esta información, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, hoy creo que sin ningún lugar a dudas México ocupa el lugar central en todo lo que tiene que ver con, digamos, económicamente hablando, es la potencia de Latinoamérica más fuerte. Y yo creo que quizás México hoy tiene esta oportunidad de poder ser punta de lanza en todo esto. Entonces, ¿para qué? Bueno, para que después los demás países podamos de alguna forma acoplarnos a esa iniciativa. Entonces, yo considero y creo necesario que, bueno, que sobre todo la clase empresarial en México, que ustedes saben que Winston Churchill decía que la clase empresarial no es una persona que, no es un ente que explota, sino que en realidad es el caballo que mueve la máquina, digamos, ¿no? Que mueve la carreta. La clase empresarial es la que tiene que dar el primer paso, marcar las pautas, para que, bueno, para que después todo el continente pueda aunarse y, bueno, y junto a empezar a lograr hacer un cambio de verdad, porque si no nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Que es que hay mucha información, hay muchas herramientas que estamos incorporando, pero no saben cómo utilizar. Así que bueno, nada, eso desde mi punto de vista creo que hoy en día la pandemia nos ha representado esta oportunidad. Hace unos 5 años se decía que en 20 años el agente de carga, por ejemplo, como figura iba a desaparecer en todo el continente, y yo creo que el tema del uso de la tecnología ha hecho, no que desaparezca, sino que en realidad migre hacia algo mejor, hacia, digamos, la superación. Y creo que la pandemia nos ha permitido eso, el hecho de empezar a utilizar y considerar la tecnología como un medio, ¿sí? Como quizás la principal herramienta para poder optimizar nuestros trabajos. Gracias. Bueno, ahora proseguiremos con el ingeniero Juan Didier Camacho Leal.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación a este foro. Esperemos poder ayudarles algo con la información que les platiquemos aquí, porque para nosotros es importante que ustedes que vienen saliendo y empujando a un mundo laboral, les podemos pasar un poco de información de lo que está pasando el día a día, ¿no? Sobre la pregunta, yo creo que la pandemia modificó muchas de las cosas que está pasando el día a día. Como agencia, bueno, como servicio logístico, como importaciones, como transporte, yo creo que como país no estamos listos, pero hay algunos sectores en los cuales esta pandemia aceleró el uso de la tecnología y, por ejemplo, esta cadena de información que podría ser el blockchain. Hemos tenido ya muchas pláticas con navieras, con agentes de carga, con autoridades mexicanas, hace 2 años para acá, de crear una red confiable para el tema de transmitir información, pero solo hay un sector que lo estamos empezando a empujar. Nosotros como agencia, por ejemplo, eh, tenemos temas donde la autoridad no confía en la documentación que se envía y tiene que verla físicamente. Pero estamos empezando a migrar a crear un canal confiable y a lo que tenemos un tema aquí complicado es que la autoridad tarda mucho en validar este canal para que nosotros lo podamos utilizar. Te hablo en el canal del tema de las agencias. En el transporte tenemos un tema muy complicado porque venimos de una generación de hombre de camión, de repente tenemos empresas demasiado grandes que traen otro tipo de tecnología, pero la mayoría sigue siendo empresas medianas y chicas. Aquí estamos muy atrasados, ¿no? Pero en el tema de la agencia ya tenemos aquí, por ejemplo, la gente de Veracruz, Unicabe, que trae ya información, voy a decirlo en la nube, confiable que cada participante en esta línea logística toma lo que necesita y ya no tenemos que esperar 15 días que venga la papelería original y se hace más confiable. Los bancos es un sector que también ya lo usa y ha ido mejorándolo, ¿no? Y de ahí es donde, como comentamos, se tiene que ir tomando de lo que ya existe, pero a partir de un empuje que no es nuestro. El mundo exterior y esta relación que tenemos con tantos países nos hace empujar, empujar, empujar. Literal, si no te involucras, no te metes a la línea que te está manejando el exterior, nos volvemos obsoletos. Y eso creo que la pandemia lo aceleró bastante. Ok, muchas gracias. Ahora por último tenemos al ingeniero Rolando Hernández López. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación y básicamente contestando a la pregunta, yo creo que todavía como país y como América Latina no estamos en condiciones de poder tener el 100% de la utilización de estos sistemas, pero pues no queda de otra. O sea, no queda de otra porque países, digamos, tipo Estados Unidos, China, Alemania, no sé, grandes países, digamos, de las primeras potencias, poco a poco están implementando tecnología y si nosotros queremos participar de ese comercio internacional, pues básicamente nos vamos a tener que adecuar a lo que ellos nos impongan, ¿no? Esto me hace pensar, digamos, digamos, hablaba Didier de los bancos. Al principio, pues las transacciones en los bancos eran en efectivo y hacías tu cheque y entregabas. Hoy ya básicamente desde tu celular puedes hacer alguna transacción internacional, puedes hacer un depósito, puedes hacer una compra online. Entonces, y eso fue, digamos, algo que se desarrolló en Estados Unidos, posteriormente se maduró y de ahí permeó hacia el resto de América Latina. Entonces, a mí, contestando la pregunta fundamental, digamos, ¿estamos preparados en América Latina? Actualmente, no. Pero es algo que vamos a tener que avanzar, se quiera o no se quiera. Y las empresas que no estén, digamos, en posición o disposición para poderse adecuar a ese nuevo escenario, pues prácticamente van a quedar relegadas del comercio internacional y seguramente van a tener que estar un poco o cerrando, ¿no? Pero bueno, yo quiero rescatar un poco lo que comentaron aquí los compañeros. Hablaba Fabi digamos, de la calidad de la información. Algo que ocurre en las
pequeñas empresas regularmente y digamos, también en las grandes, aunque no pareciera, digamos, uno llega a ver a empresas tan grandes como Coca-Cola, como PepsiCo, o el mismo Tenaris Thompson, donde participo, que tienen una calidad de información, digamos, de excelencia, siendo que en la realidad muchas veces hay mucho ruido en cierta información. Yo coincido con Fabi en el aspecto de que es importante que la calidad de información que se genera en las transacciones o la empresa, en la gestión de la empresa, sea de la mejor calidad, para que una vez que sea implementada en los sistemas con los que uno cuente, poder tomar la mejor decisión. Otro punto que también rescato, por ahí me parece que Didier es el que lo comentaba, y también me parece que Rodrigo hace mucho clic, es en el aspecto de que cómo hacemos la implementación de los nuevos sistemas como empresa, siendo que el gobierno queda un poco relegado de toda esa innovación. Hoy, por ejemplo, ciertas empresas latinoamericanas, y yo creo que muchas pymes, están buscando innovar, porque no solo es por el hecho de innovar, sino porque es más económico a la hora de estar tomando las decisiones o estar tomando, digamos, algún resultado. Bueno, te lo pongo en el aspecto de nosotros como Platanin. Para nosotros es mucho más económico estar vendiendo en un escenario o en una plataforma tipo Amazon, donde tú entregas a un centro de distribución y desde Amazon hacen toda la distribución, y un usuario en Tijuana o en Reynosa o en Ciudad de México pueden hacer una compra y saben que en 2 días ya tienen ellos el producto que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, esto que están avanzando las empresas, el gobierno o las instancias gubernamentales quedan un poco relegados, y de aquí a que nosotros, digamos, a que los gobiernos logran adecuarse o estar alineados a lo que está haciendo hoy la empresa, pues básicamente ya estamos pensando en cómo cambiar, digamos, hacia nuevos escenarios o nuevas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en América Latina? Que posiblemente con nuevas innovaciones de las empresas, ya sea chicas o medianas o grandes, no están acompañadas digamos, con el gobierno o con las regulaciones gubernamentales, y ocurre lo que comentaba Didier. Ya pueden estar haciendo validaciones de manera electrónica, pero hoy necesitamos una validación física para, digamos, terminar la transacción. Entonces, hoy usar el blockchain me parece que como de manera primaria lo podríamos estar usando, digamos, en todos los sistemas, pero vamos a seguir necesitando el papelito hasta que el gobierno se alinee digamos, a lo que, o más que alinearse, o logre una confianza en las transacciones electrónicas que se puedan dar. Eso es lo que yo creo hasta este punto. No sé si de aquí a qué otro punto pasamos. Muchas gracias, ingeniero. Las plataformas digitales, con sus medios más seguros, la tecnología implementada para una capacidad mayor de transportación, la mayor capacidad de producción de las empresas han creado nuevas tendencias en el consumo, derivado de la identificación de necesidades específicas en los diferentes mercados. Esto ha propiciado un interés en los gobiernos de regular su intervención y verse beneficiados a través de la aplicación de impuestos directamente aplicados a los servicios que ofrecen. Este principio lo hemos visto cuando ahora el servicio de transportación de personas ha obligado a los choferes a tener que inscribirse en el registro de contribuyentes y pagar dichos impuestos. En los servicios de streaming ahora aplican un impuesto, así como las plataformas digitales. Exigen a los vendedores proporcionar su identificador fiscal y les retienen a los mismos los impuestos para entregar al fisco federal. De hecho, hace menos de un año, a nivel global, se están aplicando dichas estrategias y los propios productores han estado consintiendo esto. Sin embargo, esto ha impactado medianamente la economía y el consumo de muchos bienes, aunque están más ordenados. Una vez planteado lo anterior, damos paso a nuestro siguiente cuestionamiento. ¿Estaría de acuerdo en que muchos de los interventores de la cadena logística no estuvieran supeditados a un cobro de impuestos para alentar el consumo, evitando la proporcionalidad en la escalada del precio que se le debe aplicar a los productos? ¿O bien, seguir consistiendo esta práctica que posiblemente ralentice el consumo incluso del mismo servicio que se presta en ese entorno operativo, para que las mercancías cubran la necesidad de los consumidores?
Aquí, ¿quién guste iniciar? Mira, yo creo que es un tema, bueno, a reserva de lo que opinan mis compañeros, es un tema bien complejo. Normalmente, como recurso, el recurso humano debe estar medido y necesitamos muchas reglas para poder funcionar bien, porque tenemos muchos puntos de vista y algunos se mueven para acá y otros para acá y es muy complejo. Eh, Creo que lo que pasa ahora como gobierno y situación del país, mundial, crisis, pandemia, es que le gana la operación. Entonces, saca parches, bueno, yo le llamaría parches, para tratar de regular la venta por internet, porque se me cayó el consumo de gasolina. Entonces, ocupo recaudar y le pongo un peso a esto. Yo tengo choferes, en lo personal, el chofer voy a usarlo de esa forma, es un recurso que no está capacitado y sigue siendo un hombre que maneja 14 horas diarias para conseguir su comida, ¿no? En Estados Unidos no, el hombre que maneja un camión es una persona que maneja 6 horas diarias y se para a descansar 4 o 6, depende de la ruta, y tiene su camión propio, recibe recursos. La autoridad no analiza cada sector, y entonces quiere abrazar el grosso de la operación y sin evaluar si funciona o no, si realmente es recaudatorio, si realmente es un candado para que la operación se lleve de buena manera, con todas las regulaciones. De repente entorpece esta línea delgada que es como el tiempo que manda el embarcador, cuando llega, los días que me da la naviera, cuando lo despacho y cuando mi transporte lo lleva a tu almacén. Creo que las medidas son como para parar un fuego que sale por aquí y luego voltea y sale por acá. Y creo que nos tendremos que ir acostumbrando porque esto es parte de la evolución de todos los negocios. Hay tecnología que te cuesta hoy un peso, lo tienes que implementar y ese valor no lo puedo adquirir yo. Yo lo hago para mi servicio y lo tengo que transmitir. Y puede ser un tema gubernamental, como puede ser tecnología muy cara que venga de Estados Unidos y tengan que implementarla y va a impactar en el tubo que me venda TAMSA, ¿no? Bueno, sería mi aportación a reserva lo que mis compañeros comenten. Si quieren, continúo. Yo creo que el trasfondo es mucho más profundo que el cambiar de una manera binaria entre un escenario y otro. Creo que es saludable para cualquier país hacer recaudación de impuestos, creo que eso no está en duda. Más bien aquí el gran cuestionamiento es qué uso se le está dando, ¿no? Y si la aplicación de impuestos se está aplicando, no quiero decir en la justa medida, sino en la manera correcta. Ajá. Dicho lo anterior, creo que antes de plantear una opción u otra, deberíamos estarnos planteando qué se está haciendo bien hoy con la recaudación de impuestos y su manejo y qué se podría hacer diferente y mejor, ¿no? A veces es muy normal en los negocios y sobre todo cuando ha involucrado gobierno caer en un status quo en el que estamos muy cómodos porque así se han hecho las cosas. Mi pregunta para ustedes que son, están en formación, están a punto de graduarse, es ¿qué van a proponer diferente allá afuera? ¿O cómo van a evaluar si una medida o una normativa hace sentido para la población, hace sentido para las empresas y también primar y estimular, por ejemplo, la producción local, ¿no? Claramente, cuando consumimos productos locales, se estimula la economía en una mayor medida que cuando recibimos productos internacionales, que tampoco quiero satanizarlos, ¿no? También son importantes y también, pues a final de cuentas, el cliente decide, ¿no? Es importante mantener el cliente al centro. Dicho lo anterior, mi propuesta de respuesta ante este cuestionamiento es, antes de cambiar esquemas, evaluemos qué estamos haciendo bien, qué es lo que tiene áreas de oportunidad y muy importante, qué uso se le están dando a los recursos. Ustedes van a tener una gran labor para poder integrar en una visión holística el gobierno, las empresas y los consumidores. Rodrigo, si estás hablando, creo que estás en silencio. Perdón, ahí está, gracias.
No, yo personalmente creo que la tecnología es un monstruo que se lleva puesto a todo, a todos, a todas las ideologías, a todos los tipos de gobiernos. Yo estoy en un país, en Argentina, que lamentablemente nos venimos debatiendo y autodestruyendo hace años con este discurso del Estado más menos intervencionista. Y hoy en día creo que nos encontramos en una situación en la cual la tecnología ha hecho que el Estado solamente se muestre más obsoleto todavía. Entonces, digamos, como para primero tratar de ver este tema que parece más filosófico que otra cosa, sí, hay que ver de cómo se va a acomodar el Estado a la fuerza a todo esto. Creo que el sector empresario lo está haciendo, bueno, por imposición, como veníamos comentando en la respuesta anterior. Y creo que esta evolución no se puede detener, ya está acá. Por decir, aquí en la Argentina, ciertos problemas nos han llevado a que haya un desfinanciamiento del sector privado, muchas empresas se han retirado y están operando desde afuera, con la gente trabajando como freelance, operando con criptomonedas. Se salieron totalmente del sistema y el gobierno no puede hacer absolutamente nada para medir esto, ¿no? Y ahí viene lo del tema de si se tienen que aplicar o no impuestos. Y sí, a ver, más allá del tema de preguntarnos si es lo correcto o no, que yo creo que sí es lo correcto, creo que están tratando de buscar en el lado incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente están trabando en muchos casos la producción. Son obstáculos que no permiten que los países puedan generar mayor volumen de producción, de ganancia. Y digamos, el impuesto, o mejor dicho, la parte del Estado, el tema de la redistribución, tiene que venir principalmente ahí, de la ganancia, no de la producción. Cuando el impuesto se aplica sobre la producción, se frena. Si lo aplicas sobre la ganancia, estás alentando la producción, ¿no? Entonces creo que el tema viene por ese lado. La cuestión es que, bueno, lamentablemente, como digo, ¿no? Nuestros gobiernos a veces se debaten en esta situación de, bueno, de ver si tienen que ser más o menos intervencionistas. Y a mí, viendo y habiéndome formado laboralmente en el comercio internacional, lo veo como un error que no suele tener los resultados apropiados, ¿sí? Pero bueno, también hay que entenderlo. Yo lo entiendo como algo normal, porque en mi sector, que es el sector del seguro, también lo veo. El seguro, por decir algo, hasta que empezó, digamos, a evolucionar la tecnología, tenía un modelo de venta del año 1700. ¿Sí? Cuando se crea la institución del seguro en Inglaterra, en Londres, en Lloyd's, ¿cómo se esparció por el mundo la institución del seguro? Con intermediarios. Entonces hoy en día seguimos viendo que en este negocio hay intermediarios prácticamente en cada puerto, lo cual termina siendo un modelo, digamos, totalmente burocrático y costoso. ¿Por qué? Porque cada intermediario cobra su comisión, burocratiza todos los procesos, porque estamos hablando del pago de indemnizaciones, que son los que permiten dar continuidad al negocio cuando hay un siniestro. Y nos damos cuenta de que hoy en día, por ejemplo, esa estructura clásica, antigua, se come entre el 50 y el 60% del pago de las primas. Entonces, ¿cuánto tiene para pagar el seguro si ya la estructura burocrática me está comiendo más de la mitad de las primas? Me quedan menos de la mitad. Básicamente, el 40% de mis primas es lo que me van a estar pudiendo pagar. No es exactamente esta la cuenta, pero la verdad es que se va achicando cada vez más el margen. Y esos intermediarios son los dueños de mis primas. ¿Se entiende? Cuando yo pago un seguro, todos esos intermediarios están quedando con un pedacito de lo que yo estoy pagando. Entonces mi capacidad de recupero sobre el reclamo es cada vez menor. ¿Y el seguro cómo hace para...? Porque no puede decir un día no te pago más, ¿no? ¿Qué hace? No, te aplica condiciones, restricciones, cosas así. Entonces ese modelo está caduco. Y de repente, bueno, nosotros que por ejemplo estamos tratando de implementar en la región el tema del trabajo directo con el reasegurador, porque ANOVA existe por una cuestión de que, bueno, no existe Edward Lloyd's, murió y la familia no sigue con el negocio. Igual nadie de Lloyd's va a salir a vender un seguro, tampoco de TT Club, por ejemplo, o AIG, que son nuestros reaseguradores. Entonces estamos nosotros como cara humana, pero prescindimos de todo eso. Igualmente hoy en día sigue teniendo muchísimos obstáculos para poder implementarse. ¿Por qué? Porque están aferrados a lo antiguo.
están aferrados a la persona que comercialmente se puede desvivir, o sea, están enamorados del relato. Ese es el tema, yo eso es lo que veo. La gente que no cambia, que no innova, es porque está enamorada del relato antiguo. Y eso es algo que va a ir cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Por los resultados, básicamente. Y nosotros eso ya lo estamos viendo. Estamos viendo cómo cada vez los resultados son la mejor herramienta, por ejemplo, de captación de clientes, de apertura de nuevos mercados. Entonces, el resultado, en definitiva, va a ser el que se va a terminar imponiendo a todos los que son intervencionistas. ¿Por qué? Porque está claro cómo es el resultado cuando alguien interviene de forma excesiva o cuando en realidad deja fluir el negocio. Bueno, eso se puede ver. Así que bueno, de mi forma de ver, yo creo que nuestros gobiernos deberían tomar la postura de ver en qué parte del negocio se quieren parar. Si lo hacen en la producción, hablando como la cadena logística, como parte de esa producción, ¿no? Porque el que importa obviamente asume esos costos. Si lo hacen desde ese lado, yo lo veo como algo entorpecedor. Ahora, si bien lo hacen ya localmente en lo que tiene que ver con la venta, que es la etapa final digamos, de la logística, por decirlo de alguna forma, ahí lo veo con mucho más futuro. Y lo veo como algo que va a alentar el consumo. Hola, bueno, yo por mi parte, creo que lo que sucede, por lo menos en México, no sé cómo ocurra en Argentina o en el resto de América Latina, creo que en México lo que sucede es que pagamos unos cuantos, o sea, los cautivos pagamos el impuesto y hay mucha gente que no está pagando impuestos. En ese sentido, yo creo que se debería generalizar el pago de impuestos. Digamos, todas las personas que estén en una actividad que genere algún rendimiento, alguna utilidad, debe pagar un impuesto. Ahora, ¿qué tipo de impuesto? Pues no debería ser tan elevado como los que tenemos en México. Un ISR del 30%, un IVA del 16%, a mí me parece desproporcional. Porque tienes cautivo al 30 o al 20% de la población económicamente activa y todo el resto de la población los subsidias, aparte de con ese 30% subsidias al 70% restante, los subsidias porque no pagan impuestos. Entonces, a mí si me preguntan, ¿está bien que las plataformas digitales paguen impuestos? Sí. Sí, pero no tan elevado para que, como dice la pregunta, incentivar el consumo. Y lo mismo ocurre para los productos físicos o los productos, digamos, del día a día, la papita o la Coca-Cola o lo que sea. Para mí deberían de tener un impuesto menor y no ser castigados para motivar el consumo. Eso sí, yo creo que empresas, bueno, hablando del caso de México, que empresas farmacéuticas que no pagan impuestos deberían pagar un impuesto. Si quieren marginal, pero por lo menos paguen impuestos para que sientan el compromiso con el país y poder y para que sienta que contribuye con el país, no únicamente asalariados o empresas, digamos, correctamente establecidas. Para mí eso sería lo más democrático para el país, que todo mundo pague impuestos cuando estás en una posición económica, ya estás económicamente activo, ¿no? Y reducir los impuestos que sí desestimulan el consumo, insisto, el IVA o el impuesto sobre la renta. Ahora, Fabi comentó algo muy importante, ¿cómo gastamos el dinero que aportamos al fisco o al gobierno? Pues esa es la manera en que creo que podemos reducir también una buena cantidad de impuestos con un gasto eficiente de los recursos. Solo recordemos, todo ese dinero que estamos aportando con la compra de la papita o del pan y que gastas tú el 16% o el impuesto sobre la renta que tú pagas, todo es dinero de nosotros que el gobierno gasta o malgasta o invierte o malinvierte en lo que ellos consideren. Entonces, para mí la justa balanza es generalización de los impuestos con un bajo margen y digamos, un gasto correcto de dichos impuestos, ¿no? Para mí sería la fórmula ideal, que nadie deje de aportar al fisco para que tener, digamos, unas finanzas fuertes que puedan resolver, digamos, situaciones de seguridad. Digamos, lo que tiene que estar encargado el gobierno, temas de seguridad, temas de bienestar,
temas de educación, ese tipo de cosas que deberían de estar, digamos, 100% enfocadas al gobierno y no en buscar ser un productor o buscar ser una empresa, siendo que esa no es la función del gobierno, ¿no? Entonces, esa es mi colaboración y bueno, aquí lo dejo. Rolando, te aclaro algo. Acá también pasa lo mismo. Y digamos, lo malo de ese modelo, es un breve comentario que hago, es que yo antes hablaba del tema del relato, ¿no? Y es como que te seducen por el lado del relato, porque, digamos, ¿quién está en desacuerdo con que haya una redistribución de la riqueza en nuestros países donde en general vemos, digamos, un porcentaje de la población pobre, ¿no? Alto, un porcentaje alto. Nadie está en desacuerdo con esto. El tema está de que, por ejemplo, lo que ha ocurrido aquí en Argentina, es que la clase política, y sin distinción de bandera ni de ideología, se ha enamorado un poquitito de ese modelo, ¿no? Entonces hoy tenemos algo mucho más institucionalizado que no está, digamos, no está limitado a nadie. Digamos, todos cuando llegan al poder terminan usufructuando ese modelo que se instituyó, ¿no? En el cual, bueno, sí, se trata de básicamente asistencialismo, y termina ocurriendo esto, que este 30-70 es cada vez más un 20-80. Sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque sí. está cada vez más gente subvencionada. Y acá es un poquito como también decía en la primera pregunta, el gran problema es que los gobiernos nunca terminan de utilizar esto como ¿cómo decirlo? Un incentivo a la producción, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un plan social o redistribuir la riqueza en cierto sector de la sociedad, está bárbaro, pero eso no puede quedar en una simple, ¿cómo decirlo?, subvención al no hago nada, ¿no? No es simplemente el hecho de darle dinero a la gente para que deje de estar bajo la línea de pobreza, sino que hay que transformarlo en productivo, ¿no? Entonces, de repente, ahí es donde yo creo que los gobiernos tienen que aliarse con digamos, la clase empresarial. ¿Para qué? Para por lo menos, por ejemplo, decir, bueno, durante los próximos 1 o 2 años yo le pago un porcentaje del sueldo a esta persona para que se torne productiva, ¿no? Y ahí es donde creo que están pecando. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo subvencionar a la gente, tenerla, digamos, relativamente cómoda y en el bolsillo, y es un electorado fácil para las elecciones. Entonces acá es donde está el peligro. Yo cuento esto porque ahora estuve en México el mes pasado y vi escenas en Ciudad de México que son muy similares a las que yo veía aquí en Buenos Aires hace 15 años. Aclaro que con un gobierno que yo había votado, ¿no? Para que no parezca que siempre el que está en la vereda de enfrente es el que critica, no, yo había votado el relato también, porque también me gustaba este relato, y después me terminé dando cuenta que eventualmente el relato ese es medio engañoso, ¿sí? Entonces, no puede haber redistribución de la riqueza si no transformamos esa redistribución en parte del sector productivo. Necesariamente, digamos, ese es el consejo que yo les doy a ustedes. Si yo veo que ahora en México está pasando algo que ocurrió aquí hace 10, 15 años, se los digo, traten de que eso que están viendo, bueno, de solicitarlo a la clase política, de que transformen eso en parte del aparato productivo. Que no quede una subvención a alguien para que se quede en la casa o no nos genere. Todos tenemos que producir. Esa es la realidad. Entonces, incentivar a nuestros gobiernos para que esos impuestos que nos quitan de donde sea, de todos lados, porque son como un pulpo, que cuando los redistribuyen también formen parte del aparato productivo. ¿Cómo? Bueno, resolviendo con la clase empresarial cómo participar de nuevos empleos. Así que, bueno, breve comentario al respecto. Sí, ocurre lo mismo en México, de que y yo creo que es el mal de América Latina en general, porque, digamos, no tengo de primera mano un conocimiento, pero sí cuando así como ahorita con comentarios, gente de Ecuador, gente de Colombia, y ocurre lo mismo, ¿no? No sé qué mal tenemos en América Latina donde tenemos unos gobiernos que en vez de motivar la inversión, motivar el trabajo, pues motiva el subsidio, digamos, y el subsidio a costa de alguien que sí está trabajando, ¿no? Yo al final creo que eso va a tener que terminar en algún momento, porque no hay
no hay gente que lo aguante, digamos, hablando del 20 o el 30% que está trabajando y está subsidiando eso, y no hay gobierno que te aguante tampoco, está subsidiando el 70% restante. Entonces, yo creo que en algún momento va a terminar, espero que de la mejor manera, y que todos los que estamos en una actividad, digamos, en una, la capacidad o en la posibilidad de contribuir con nuestro trabajo para nuestro bienestar y obviamente un porcentaje para el gobierno, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Eso me parece que es lo más democrático y es hacia donde tenemos que apuntar todos, ¿no? Y ojalá que digamos, la gente de América Latina y siento que también la gente alrededor del mundo, porque creo que también se está dando movimientos, no solamente en América Latina, sino en Norteamérica o en Europa, donde, pues, ¿qué están haciendo con nuestro dinero? O sea, en el caso de los americanos, pues con la crisis se pusieron a imprimir dinero y empezaron a regalar dinero y a fin de cuentas que esa deuda la tiene todo el gobierno norteamericano y bueno, ya están cuestionando qué están haciendo con nuestro dinero. ¿Solamente lo están regalando? ¿Solamente hay un sector de la población que se beneficia? Los políticos y el Wall Street y toda esa bola de ricos. Bueno, todo el mundo se está cuestionando eso. Nosotros en América Latina tenemos que hacerlo y pues ojalá que encontremos una solución y pronto porque no sé si aguantemos. Sí, no, y lo importante, lo último que digo muy breve, es lo que sí es no engañarnos con las banderas políticas. Porque en la Argentina, a ver, la realidad argentina de los últimos 20 años no se construye con 2 o 3 o 4 o 5 años de gobierno de nadie, sino que se construye entre todos. Y aquí no importa la bandera política que haya habido, el que vino siguió con la misma metodología por la misma cuestión de, bueno, obtener un electorado fácil de convencer. Entonces eso es un consejo. Porque también por ahí a la distancia, bueno, ahí está mi parte de haber estudiado comunicación social, los medios distorsionan un poco la cuestión y dependiendo del momento promocionan a quien les conviene, ¿no? Y la realidad es que en la Argentina ninguno ha hecho la diferencia. Todo lo contrario, todos han ido, digamos, fomentando cada vez más este modelo por una cuestión de conveniencia. Entonces, nada, cuidado con eso. Sí. Yo agregaría algo que también, digo, a un lado de lo que han platicado y Fabiola tiene razón, digo, a los que les va a tocar participar, vivirlo de otra forma, verlo de otra manera, son ustedes jóvenes. Si algo de lo que escuchan aquí es verdad, uno llega a un ambiente ya establecido y su participación en analizar los datos, en la información que les presenten, en las nuevas iniciativas, en las formas de poderlo aplicar. Algunas veces la misma ley se nos hace pesada o el impuesto porque no leemos cómo aplicarlo, algún beneficio. Normalmente siempre existe algo, una contraparte, ¿no? El que ustedes se involucren en lo que hagan sin importar por el partido, la bandera, el año, les va a ayudar mucho. No dejen de participar en informarse, en revisar datos, en revisar de dónde viene la información, cómo viene, cómo se aplica. Les va a funcionar mucho a nivel en su casa, en su trabajo, en su relación, en todo. Esto va a seguir, no sabemos hasta qué momento, hasta cuándo, mucho depende de nosotros. Fabiola bien preguntaba, nosotros ya estamos aquí involucrados y de cierta forma tenemos ciertas capacidades para pelear. A ustedes les va a tocar entrar con nuevas ideas, con nuevas herramientas, como la que teníamos la pregunta pasada, y pues obviamente saquen el mayor beneficio evitando a lo mejor pues ya entramos en un lodo, ¿no? Pero ustedes vienen frescos, son más inteligentes, tienen una capacidad mayor, con un montón de información que les está llegue todos los días, y pues es un tema que creo que no terminaríamos, ¿no? O sea, va a seguir pasando, depende de ustedes cómo quieran aterrizarlo. Y exigirle a las personas que estén o van a estar, que apliquen de la mejor forma. Digo, finalmente también hay que ser justos, ¿no? Hay una línea donde se tiene que aplicar casi siempre y la base y lo demás depende de nosotros. Digo, el gobierno, así sea de un color o de otro, tú vas a ir trabajando en la misma empresa, vas a seguir
haciendo tu producto, vas a seguir importando cosas y obviamente eso no va a cambiar. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a la ronda de conclusiones. Doctora Fabiola, ¿algo que guste decirnos? Bueno, digo, es un poco difícil concluir después de tantos retos que hay, pero yo retomaría lo siguiente. Hay un gran camino en términos de automatización, innovación, uso de nuevas tecnologías, y ustedes llevan una gran responsabilidad para los que ya están inmersos en el mundo laboral y para los que apenas están a punto de hacerlo, pues definitivamente hay mucho que hacer. La segunda, algunos de los comentarios no van a ser necesariamente vinculados con el tema que vimos, ¿vale? Pero me parece importante rescatarlo. La segunda es que las tecnologías que están viendo hoy día no son las que van a prevalecer en los próximos 3, 5 años. Dicho lo anterior, para mí esto representa una invitación para proponerles, invitarles a ustedes a que se sigan reinventando, ¿ok? A que sigan preparándose, a que sigan estudiando y también la práctica ayuda mucho. También si se tienen que ir fuera del país a estudiar, a capitalizarse, a formarse, no duden en hacerlo, pero sí plantéense en algún momento volver, porque en México, en Latinoamérica requerimos mucho talento y qué mejor que poder aplicar todo lo que ustedes ya adquirieron en otras partes del mundo ahora en su país. Por otro lado, exíjanse, ¿no? A veces, y pues uno cuando es joven, a veces se busca uno el camino más fácil o la ley del mínimo esfuerzo, pero eso a veces no funciona, ¿no? Hay veces que digo, híjole, creo que debí haber aprovechado mi juventud para estudiar más, para superarme más, para cuestionar más cosas. Y si bien a título personal creo que he hecho las cosas bien, creo que si tuviera una máquina del tiempo y me regresara a la edad en la que están ustedes, creo que sí estudiaría muchas más cosas, echaría a perder más a cambio de aprender, tal vez me atrevería, ¿no? Aunque supiera que va a haber caídas en el camino, pero siempre esas caídas te hacen más fuerte. Y por último, siempre ser agradecidos, ¿no? Esto no tiene mucho que ver con la plática, pero ustedes están a punto de culminar un ciclo académico y a veces como jóvenes también somos un poquito ingratos, ¿no? Se nos olvida quiénes estuvieron detrás. Y desde aquellas personas que los apoyaron moral, económicamente para poder hacer sus estudios, pero también que les dieron una palmada cuando ya uno siente que estás desfalleciendo, ¿no? Que te arriman un vaso de agua o de café en días largos de estudio, creo que también es importante. Y este agradecimiento para mí es muy importante, no solamente por el patrocinador, sino para la vida, ¿no? En el camino cuando uno va pues avanzando desde la persona que te contrató, el cliente que en algún momento fue exigente y que te hizo retarte a tener mejores procesos, el jefe que en algún momento te llamó la atención, vale la pena, pero también vale la pena la persona que se aseguró que el lugar en el que te sientas estuviera limpio, o la persona que te abría y cerraba la puerta todos los días y de asegurar que las instalaciones donde tú tomas clases o donde trabajas estén seguras y tú te sientas tranquilo de poder llegar a trabajar a ese lugar, ¿vale? Siempre el agradecimiento, ahorita, mañana o en 20 años. Estos serían mis comentarios. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Rodrigo Turoni. Ahí está. Pasa que me silencian, pero no me reactivan el micrófono. Bueno, nada, muchísimas gracias por haberme invitado, les deseo muchísimos éxitos, la verdad que siempre es linda esta etapa de la vida donde está todo por delante, asúmanlo con muchísima responsabilidad, pero también sin olvidarse de la edad que tienen, disfrútenlo, y sobre todo, nada, piensen en esto que les comentaba, ¿no? Nuestros países tienen el mal de mostrarnos que lo mejor está afuera. Lo mejor que le puede pasar a un latino es estar fuera de Latinoamérica. Y ahí, bueno, como se mencionaba recién, Fabi, nada, sí está muy bueno viajar para poder ampliar la perspectiva, para poder abrir un poco la cabeza, para sumar nuevas herramientas, nuevos conocimientos, sobre todo en los países que siempre están tan adelante nuestro.
Pero bueno, nada, después al final del día la lucha está en casa, ¿sí? Está en casa con todos los que nos apoyaron, con toda la gente que va de la mano con nosotros y bueno, sí, la tecnología no va a dejar de avanzar. Pensemos lo que cambió simplemente todo desde que existe un iPhone, por ejemplo. No quiero dar marca, pero la verdad es que fue revolucionario. Nos enseñó que podemos prácticamente decir qué poner en cada aspecto de nuestra vida. O sea, es increíble. Y qué es lo que falta por venir todavía, ¿no? Entonces, bueno, el día de mañana que los encuentre como actores, ¿sí? Que el futuro los encuentre como actores y bueno, nada, muchísimos éxitos. Gracias. Seguimos con el ingeniero Juan. Pues yo solamente agradecería la invitación. La verdad es que ustedes van a entrar a un mundo laboral donde también parte de lo que le enseñaron solo es una herramienta. El mundo laboral es completamente diferente. Yo les pediría mucha paciencia. Los que estamos de este lado, bueno, ahora ya nos toca estar de este lado, también crecimos en otra época, con otras herramientas. No dejen de buscar el cambio. A veces es complicado llegar con uno de mi edad y decirle, oiga, es que es más fácil hacerlo así. Creo que si encuentran la forma de mostrarnos que el cambio va a funcionar, se los aseguro que uno va a llegar a tomar, decir, ¿sabes qué? Está excelente tu idea, vamos a darle para adelante. La realidad es que en esto de que no se me desesperen es que salimos con la edad que tenemos muy revolucionados queriendo componer muchas cosas y a veces nos topamos con otro escenario, ¿no? Tengan la paciencia, siempre llega el momento para salir adelante. A veces nos han vendido la historia de que saliendo te vas a salir a la mejor empresa y vas a trabajar. A mí, como dice Fabi, hay que aprender de la experiencia diaria. Yo tuve un jefe que agarraba mi escritorio y lo tiraba todo cuando estaba desordenado. Hoy soy la persona más ordenada en mi escritorio y lejos de decirle que me trató mal, agradezco porque me enseñó. ¿Sale? Eso, así tómenlo, como una enseñanza. Y les aseguro que les va a ir muy bien. Pues también en lo que bien o mal yo les puedo ayudar de este lado, cuenten con mi apoyo, un consejo. A veces tampoco tenemos tanto el tiempo que quisiéramos tener, pero con gusto, digo, lo volvemos a platicar y pues agradecerle a todos por la invitación. Muchas gracias. Y por último, con el ingeniero Rolando. Bueno, yo más agradecer la invitación, felicitar a los alumnos porque entiendo, próxima graduación o en las próximas fechas. Como dijo Fabi, agradezcan, digamos, a los que los han apoyado, ya sea de manera presencial, física o también de manera emocional o espiritual, como gusten. Y pues yo, para concluir, yo me gustaría comentarles lo que yo desde mi punto de vista veo que son los retos para esta nueva, digamos, época laboral, porque ahorita en el aspecto de logística, pero en general en el aspecto de la industria, pues viene mucha automatización, viene mucha utilización de dispositivos, de tecnología, de online, ese tipo de cuestiones que lo que va a orillar es que haya muchas personas quizás sin trabajo por el hecho de que posiblemente algunas cuestiones puedan ser sustituibles por algún sistema o por la automatización, etcétera. Pero eso más que los lleve a ustedes pensar de que no voy a tener trabajo, yo lo veo más como una oportunidad y eso siempre es una filosofía de vida que yo tengo y que me gustaría que ustedes lograran generar, que ante la adversidad o ante un problema debemos verlo más que lo malo del problema, entender el problema y buscar darle solución. Entonces, cuando ustedes salgan, quizás busquen trabajo y quizás sea muy difícil encontrar un trabajo. Y en ese momento no se tienen que desanimar y tirar todo y lo que sea. Yo creo que ahí es donde tienen que buscar y usar el ingenio, usar el gusanito o lo que los ha impulsado toda la vida para desarrollar alguna nueva actividad o desarrollar alguna innovación, aunque no tengan experiencia, como decía Didier, arriésguense,
y encuentren un camino por el cual puedan seguir, y al rato quizás, no sabemos, tengamos al próximo Mark Zuckerberg o algún nuevo, digamos, innovador y que tenga un impacto regional. Y no piensen únicamente en esos innovadores en Estados Unidos, en Alemania y todo. Aquí tenemos muchos ejemplos en América Latina. Los amigos de Click, los de la aplicación, los amigos de Mercado Libre, o sea, mucha gente que ha estado innovando en América Latina, que lo está haciendo en grande, los llamados unicornios. Quién sabe, en alguno de ustedes podría ser un unicornio. Hay no recuerdo ahorita el nombre de una tarjeta donde un veracruzano es parte de ese equipo que desarrollaron, y es un unicornio que captó $1,000 millones en fondos. Entonces, no se desanimen. El ambiente hacia afuera va a ser complejo. La vida no es fácil, pero si ustedes tienen, digamos, sus convicciones, si tienen la fuerza, si tienen las ganas, pueden salir adelante y como comenté, generar su propio camino. Vienen retos muy importantes. Yo creo que conforme nos vayamos automatizando menos oportunidades de laborales va a haber en lo tradicional, pero más oportunidades con la innovación y el autoempleo. Ahorita también, digamos, saliendo de la pandemia, pues eso está acelerando mucho la automatización y el uso de redes digitales. Digamos, antes de la pandemia seguramente esta charla lo hubiéramos tenido de manera presencial, hoy la tenemos de manera digital y ya es algo normal. Digamos, ya todo el mundo toma sus clases de manera virtual o hacen las juntas o trabajan de manera virtual, digamos, ya es algo normal y apenas llevamos 2 años. No me digan qué va a no tengo idea o tengo más o menos una noción de lo que puede ocurrir en 5 o en 10 años. Entonces, no se desanimen, vienen retos muy, muy importantes y en esos retos vienen oportunidades que ojalá las logren aprovechar, ¿no? Y si nos invitan a esas oportunidades, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. No sé si alguien del público tenga preguntas o estoy poniendo desorden, pero también son bienvenidas. Sí, como que nada más estar nosotros, hable y hable y hable, no nos gusta. Hay una pregunta en el chat, si gustan alguien contestar. La leo, ya ustedes deciden quién la toma o la tomamos. Dice, ¿cómo miran el comportamiento futuro del comercio con base en las crisis que se han vivido, la escasez de diversos bienes elementales para la producción de productos y las demás crisis que se están desatando por el mundo? Híjole, con esa pregunta me siento como monividente, pero ahí les va lo que pienso yo, ¿vale? La escasez siempre ha habido, siempre, por muchas razones, ¿no? Desde condiciones naturales, hombre, hay varios productos que nosotros como en México no tenemos, ¿no? Y así como nosotros no tenemos alguno, volteas a Europa y no tienen y los tenemos que exportar, ¿no? Yo más bien plantearía la pregunta de cómo los vamos a afrontar otra vez, ¿no? O sea, el problema está y siempre ha existido y a veces, otra vez, ¿no? Se exacerban o por un tema, a veces de amarillismo se les da una escala diferente. Siempre han existido. Lo que sí es que creo que vale mucho la pena que nos replanteemos una vez más cómo hacer las cosas diferente, ¿no? Creo que hay varios componentes. No solamente la disponibilidad, no disponibilidad, no esa situación binaria de si existe el recurso o no, sino qué vas a hacer diferente. Hace como, no sé, 2 semanas de una charla justamente de alimentación, específicamente de alimentación. Y aquí la gran pregunta es, por ejemplo, ¿cómo podemos ver cómo podemos atender las necesidades de alimentación, pero al mismo tiempo que sean las saludables? No es que pareciera que hoy día si es saludable, entonces es cara y no hay, ¿no? O si es chatarra o si es barato, entonces tiene que engordar. No, o sea, no. Ahí está justamente la cuestión. ¿Cómo le vamos a hacer para que sean saludable, que no sigan incrementando la epidemia, que ya está considerada epidemia de, por ejemplo, obesidad, pero al mismo tiempo que sea nutritiva y que sea alcanzable al bolsillo de cualquier persona en Latinoamérica? Ahí está el meollo. O sea, ¿cómo le vamos a hacer juntos en un equipo, en un trabajo multidisciplinario con diferentes mentes proponiendo, ¿no? Porque vuelvo a lo que les planteaba hace ya varios minutos, ¿no? Mantenerse en el status quo y querer solucionar desde allí, pues a veces es más cómodo, pero no necesariamente es la mejor solución, ¿no? Entonces, escasez
ha habido y va a seguir habiendo, y sépanlo ya. Y de algunos insumos se va a recrudecer la situación, sí o sí, pero tampoco va a pasar nada. O sea, vamos a tener que evolucionarnos, vamos a tener que reinventarnos. Y jóvenes, está duro que lo diga, pero una pandemia, si no nos dejó claro que los más fuertes sobreviven, estamos en un problema. O sea, aquí se trata de ser fuertes, de ser resilientes. Ya se los dijeron los ingenieros, ¿no? Juan Didier, Rolando, si el no ya lo tenemos, para lo que ustedes quieran, para un negocio fracasado, para un empleo no obtenido, para una empresa que no funciona, el no ya lo tenemos, ya, o sea, ya está dado. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? No intentarlo. Y les quiero decir, Rolando, Rodrigo, Juan Didier, yo hemos tenido tropiezos de todo tipo, personales, profesionales, académicos, laborales, o sea, no hay aquí personas que no hayan tenido un raspón, pero lo interesante de esos raspones no va o no se trata de no caerse, sino de cómo te levantaste y qué te dejó, porque también hay gente que se cae y no aprende y se vuelve a caer y no aprende, y entonces ahí sí ya hay un problema. Pero si sabemos y vamos con esa convicción de el no ya lo tengo en la vida, en el mundo, en la profesión, en la pareja, ya tienes el no. O sea, el error está en no intentarlo y no aprender. También no se trata de estar una y otra vez con la misma fórmula. Si la primera fórmula no te funcionó, pues pruebas una segunda y una tercera y una quinta y una décima, ¿no? Y lo mismo en cómo abordar este sentido de escasez, ¿va? Muchas gracias. Sí, yo quería aportar un poquito a esta consulta, porque lo primero que dijo, bueno, que bueno ver enfoques positivos, y yo no tengo ninguno. Mis enfoques son todos negativos. No, lo que pasa es que lo que me ha ocurrido con el tema de la pandemia, ahora mismo con la guerra, con los cierres de los puertos, con los congestionamientos de los puertos, los problemas de los contenedores, es que, bueno, yo desde el lado del seguro veo más riesgo, ¿no? Para mí esto se traduce en más riesgo. Entonces yo creo que lo bueno de esto, como para mantenernos dentro del enfoque positivo, es ver cómo nos aprendemos a diversificar. ¿Sí? Yo he visto cómo hacen lo imposible para lograr lo posible, digamos. O lo imposible para poder lograr las cosas, básicamente. El tema es no perder la forma, ¿sí? No perder el contacto con los especialistas, ¿sí? Esto en cualquier aspecto de la vida. Yo creo que la aventura siempre es una opción. Siempre nos podemos aventurar siempre podemos improvisar, siempre podemos buscar otras alternativas, y yo creo que ahí está el valor distintivo de cada uno, donde cada uno aprenda a tener, digamos, el ingenio como para poder buscar otras soluciones. Creo que eso es lo que nos diferencia, ¿sí? Pero en eso hay que saber diferenciar. Una cosa es, digamos, hacerlo de manera imprudente, y otra cosa es hacerlo de forma prudente, ¿sí? Entonces, como ahí sí soy del seguro, lo que digo es eso, aventurémonos, busquemos otras opciones, pero hagámoslo de la mano de los especialistas, ¿sí? Yo lo digo porque, por ejemplo, en materia de logística estoy viendo cosas, o sea, no hay contenedores, bueno, no importa, denme el contenedor que tengan y pongo las cosas como se pueda en el contenedor que se pueda. Y hay contenedores que se están desfondando porque tienen pisos de madera de más de 20 años. Entonces, pasan ese tipo de cuestiones y, por ejemplo, hay muchas cosas que el seguro las excluye. ¿Por qué? Porque el seguro está basado, por ejemplo, en cuestiones estándar, ¿no? Como por ejemplo que haya un embalaje adecuado, que haya un contenedor adecuado, que se determinen ciertas medidas de seguridad para el transporte. A ver, está todo ya hecho, no sin inventar nada en logística. ¿Sí? Están estandarizados todos los empaques, ya se sabe cómo se tiene que estirar la carga. Sabemos que si tenemos un camión relativamente nuevo, va a tener menos problemas técnicos. O sea, sabemos absolutamente todo. El tema es, bueno, saber con qué recursos contamos para poder hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces, no descuidar ese aspecto. ¿Por qué? Porque una aventura por ahí no bien planificada o no del todo bien respaldada puede generar más problemas que soluciones, ¿sí? Entonces, no es para tener miedo, todo lo contrario, hay que hacerlo, es lo que corresponde, pero tenemos que, bueno, apoyarnos con los que saben para poder obtener el resultado adecuado. Yo solamente me gustaría agregar algo que bien dijo Fabiola. Miren, algo que me ha enseñado, pues, un poco la experiencia es vivir al día. Sale uno, yo digo, un día a la vez. Problemas siempre ha habido, y vaya, vamos desde lo más pequeño hasta lo
algo que no controlamos como una guerra porque nadie la puede pronosticar. Pero entre más nos informemos, más controlemos lo que hacemos, más nos capacitemos, eh, 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 los cambios van a ser menos difíciles. Y no quiero decir con esto que por intentar una vez va a suceder. Hay que seguirlo intentando, y pues vaya, te puedo decir que a lo mejor mañana hay una guerra nuclear, pero hoy tengo que hacer unos despachos, hoy tengo que ser el mejor en lo que hago, hoy tengo que tratar de vender mi producto, hoy tengo que hacer mis actividades. Entonces, hay que ser un poco prudentes en no irnos ni muy al futuro. Tampoco vivir en el pasado, porque tú platicas con tu papá, te decir, no, en mi época no faltaba el agua, ¿no? Pero finalmente hoy no vivimos en esa época. Hoy tenemos muchas más herramientas, hoy hay mucha más tecnología, hoy tenemos muchas más personas pensando en lo mismo, y eso es parte de lo que ustedes deben tener. Ustedes van a hacer esa parte de cuando mis hijos vivan, de, no, es que antes el blockchain estaba entrando, ¿no? Papá, ahorita mira, mi tarea la subo ahí, mi maestro la baja y la revisa y ni a la escuela voy. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Vivan al día de hoy sin dejar a ambos extremos y vaya, les va a ir bien en esa parte. Bueno, yo, haciendo un poco de reflexión sobre lo que comentó Rodrigo, yo creo que es importante ser realistas a la situación en la que estamos viviendo, pero también es importante identificar qué está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, hablaban de que, bueno, venimos de la pandemia, ya tenemos nuevos métodos de interactuar, ya tenemos mucha más interacción online, y poco a poco, ahorita saliendo de la pandemia, vamos regresando a la nueva normalidad, donde mucha gente se quedó en home office, mucha gente ya está yendo parcialmente al trabajo, etcétera. Y saliendo de la pandemia resulta que viene una guerra y nos está colapsando, o mejor dicho, nos está cambiando el panorama mundial, y viene mucho de la mano que comentaban de que no hay contenedores, etcétera. Hoy debemos tener muy claros, el mundo se dividió en tres, por lo menos, digamos el área asiática, el área de América del Norte, todavía América Latina no, digamos México, América del Norte, no hay manera, por mucho que el gobierno quiera decir que somos amigos de Rusia, lo que tú quieras, no hay manera de salir de esa relación que tenemos con Norteamérica, hablando de Estados Unidos y Canadá. América Latina me parece que va a tener dentro de poco que tomar una decisión, una definición hacia dónde irse. Obviamente Europa está, digamos, del esquema occidental, y China y todos sus aliados de la parte asiática, y bueno, la gente del Medio Oriente pues tendría que tomar, igual que África, que tendría que tomar una decisión que me parece va a ser más tirándole hacia el lado asiático, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ese nuevo panorama, porque dentro de ese nuevo panorama, en el lado logístico, pues se va a presentar muchas más restricciones o mucho más problemáticas. Pero así como hay una mayor problemática en todo ese nuevo escenario, también hay una mayor oportunidad. Por ejemplo, se están cortando suministros de empresas chinas para empresas norteamericanas, los famosos chips estos de los automóviles. Estados Unidos está invirtiendo 5 mil millones de dólares en una nueva planta en Estados Unidos. México, en nuestro caso, debe tener la visión como país, como el empresariado, y ojalá que el gobierno se sume a eso, para poder captar esas nuevas oportunidades, sustituir la producción de muchos materiales, de muchos insumos que se hacen quizás en Asia, y poderlos traer a México para poderlo, digamos, transferir hacia Estados Unidos. Y lo mismo ocurre, muchas cosas que se va a absorber los norteamericanos o los canadienses, que seguramente vamos a estar absorbiendo en México. Entonces, hoy el escenario es diferente, si hay escasez, por supuesto, pero más que nada yo creo que es un reacomodo donde vamos a sustituir algunos materiales por otros materiales, o algunos proveedores por otros, ¿no? Hubo un caso claro, el gas natural ruso. El gas natural ruso se conecta directamente a Alemania, y de ahí lo distribuyen para el resto de Europa. ¿Qué están viendo ahorita? La posibilidad de jalar el gas natural desde el norte de África, pasando por España. Y digamos, es un planteamiento que hay, seguramente lo van a empujar principalmente los norteamericanos,
y bueno, es el nuevo escenario en el que nos estamos desenvolviendo. Entonces, es importante ser realistas sobre lo que estamos viviendo y sobre todo identificar cómo se mueve el mundo para en función de eso tomar las mejores decisiones, ¿no? Yo creo que así como hay muchos problemas, hay muchos retos por delante, hay muchas oportunidades donde tenemos que sumarnos y lograrlas captar para poder salir adelante, ¿no? En el caso de lo que hablan de la adaptación, pues lo dijo Fabi, no hay otra, ¿eh? O te adaptas o mueres. Y principalmente en el lado empresarial, en el lado de las empresas, está el caso de Kodak, por ejemplo, de que no logró adaptarse a la era digital y tronó. No sé, se habla ahorita de los autos eléctricos y todo. Yo no sé si el tema de los combustibles fósiles van a perdurar a lo largo del tiempo. Todo parece indicar que no. Más yo creo que no es una muerte para la industria, por ejemplo, de energéticos fósiles, sino es una nueva configuración de lo que vamos a estar usando, digamos que en el caso del petróleo, ¿no? Quizás dejar de usar la quema como combustible y empezarlos a usar como materias primas para el desarrollo de productos. Entonces, y el mundo va a seguir cambiando y en los que no se adapten, pues van a aparecer hablando de las empresas, ¿no? Entonces, ¿el mundo está preparado? Pues si no está preparado, pues ahí quedamos, ¿no? Bien, todo estuvo muy claro porque nadie pregunta. Sí, ahí murió, dice. ¿Qué onda, chavos? ¿Alguno otro que quiera hacer una pregunta? Preguntamos nosotros, ¿no? Que gusten. ¿Ya? ¿Abrimos el examen de una vez? A ver, de una vez. Vamos, ¿al azar o qué? A ver, aquí estoy buscando. A ver, aquí hay un gatito, mira, que dice Adrián Azama. Yo sí voy a lanzar. Adrián Azama dice ahí, hay una foto de un gatito. Así es, ese mero soy yo. ¿Cuáles son tus comentarios sobre lo que se ha planteado aquí, amigo? Con respecto a qué punto en específico. ¿En general? En general, ok, mire, bueno, yo en lo personal pues me metí a estudiar esta carrera porque desde siempre me ha llamado como, bueno, en la prepa estudié logística, que es como un poquito, va de la mano con lo que es el comercio, porque bueno, se encarga de gestionar como que todas las actividades de lo que es pues esta licenciatura. Ahora, con la situación de la pandemia y como que con todos los cambios que trajo, yo noté, o bueno, creo que todos notamos, básicamente, que las actividades de logística y las actividades que se desarrollaban dentro del comercio tuvieron que verse modificadas, que creo que es un punto que, bueno, ustedes tocaron de cierta forma. ¿Qué llevó a esto? Pues básicamente como el modificar las actividades que se realizaban de forma presencial a llevarlas a un entorno virtual, como por ejemplo, pues es esta conferencia en este momento. Ahora bien, pues con lo que a mí respecta, yo creo que quizás era un cambio al que nos íbamos a exponer, pero lo que hizo la pandemia fue como catalizar esa serie de cambios o esta transición a un periodo más corto. ¿Por qué? Porque quizás, y es algo que ya mencionaban ustedes, bueno, las actividades dentro del comercio se realizan como que con mucho papeleo, mucho documento, mucho tráeme la factura, tráeme el pedimento y todo esto, pero hasta antes de la pandemia no se tenía como que una estructura electrónica establecida al 100%. ¿Por qué? Porque la mayoría de los documentos se entregaban o se realizaban en físico. Y bueno, entra la pandemia y todo esto tuvo que cambiar, tuvieron que cambiar la estructura, empezar a trabajar en el Excel, que fue uno de los puntos más clave, por así decirlo, de todo esto. Tuvieron que manejarse documentos en Excel, documentos en diferentes plataformas, ya sean documentos en la nube y todo esto. Ahora, bueno, yo creo que esto tuvo sus puntos malos, obviamente, pero también tuvo puntos buenos, ya que nos permitió como estar más en contacto, que es el punto más obvio, por así decirlo,
así como tener una mayor accesibilidad a lo que es, pues, estar interconectados, dicho de alguna forma, ya que ya no es necesario como que vayamos o tengamos que recurrir físicamente a las instancias de orden público, no sé, a llevar los documentos o a hacer X o Y cosa. Y pues, no sé, creo que eso sería todo. No sé si quieran que comente algo más. No, muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. No sé si seguimos o hasta aquí, Manolo. Vamos a la entrega de reconocimientos, por favor, chavos. Okay. En lo que proyectan la entrega de reconocimientos, yo quiero compartir que tuve la fortuna de compartir junto con Rolando, con Didier, con Emanuel, aulas a veces, al menos si no la escuela, y también eso les quiero decir que las amistades, las relaciones que uno va creando siempre suman y nunca sabes cuándo te las vuelves a encontrar en el camino, y que siempre es muy, muy grato pues volvértelos a encontrar con mucho cariño, ¿no? Aquellos compañeros con los que compartieron aula, atesórenlos, el día de mañana van a ser sus colegas o sus socios, o quien los recomiende para algún empleo, o simplemente con quien se tengan que ir a desahogar. Entonces, siempre atesórenlo, ¿no? Yo tiene ya varios años que no tengo el honor de verlos personalmente, pero poder compartir de esta manera también es muy, muy grato, ¿no? Y creo que es uno de los grandes regalos de la pandemia, ¿no? Vuelvo a lo mismo, cómo queremos ver las cosas. Para mí el poder estar compartiendo aún en este formato es para mí un regalo de vida, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Igualmente. Un gusto, como siempre. Universidad de Oriente otorga el presente reconocimiento a la postdoctora Celia Fabiola Vázquez García por haber estado en este foro. Muchas gracias. Pasamos al siguiente reconocimiento. La Universidad de Oriente otorga el presente reconocimiento al MBA Rolando Hernández López. Muchas gracias, Rolando, por acompañarnos el día de hoy. El siguiente reconocimiento es la Universidad de Oriente otorga el presente reconocimiento al maestro de administración Juan Didier Camacho Leal. Muchas gracias, Didier. No, para gracias lo que por guste. tus aportaciones. Y la Universidad de Oriente otorga el presente reconocimiento al licenciado Rodrigo Turoni. Muchas gracias, Rodrigo, desde Argentina. Sabemos que es diferente horario y todo. Un placer. Muchas gracias por aportar aquí a los chavos. Bueno, pero no estoy en China. Son 2 horas nada más. Ah, bueno. Pues muchas gracias. Gracias. Un placer. Cuando gusten. Y bueno, en nombre de la generación 2018-2022 de la licenciatura en Comercio Internacional, agradecemos a las autoridades de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Oriente Campus Veracruz, a nuestros maestros, todo el apoyo recibido, a los ponentes por compartir estos momentos con nosotros. Gracias a los compañeros y pues que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hasta pronto.